Ya, bien. Entonces ahora en nuestra sección número 28 vamos a tratar el tema salud y enfermedad. Muchos de nosotros hemos pasado por algún tipo de enfermedad y entonces ahora vamos a estudiar o a clasificar las enfermedades. Vamos de acuerdo a si, por ejemplo, si son infecciosas o no lo son, si contagian o no contagian, que solamente acá en forma general. De repente estoy pensando, este tema les voy a dejar a ustedes como exposición. O sea, que ustedes, acá voy a dar datos generales nada más, pero de repente ustedes como una exposición podrían desarrollar algún tipo de enfermedad. O sea, exponer, no me refiero. Exponer alguna enfermedad, por ejemplo, tuberculosis, o de repente enfermedades raras que a veces no son muy conocidas, como qué cosa lo causa, cómo se produce, cómo se cura, ¿no? Etcétera, etcétera. Y también ver de qué tipo es, ¿no? Porque justo ahora vamos a ver estos tipos. Así que presten atención porque de repente este va a ser el molde o el modelo o lo que ustedes necesiten para poder hacer una buena exposición. Y va a ser un tema fácil porque de enfermedades ustedes pueden encontrar bastante información en internet, ¿no? Hay bastante información. De cualquier enfermedad que ustedes busquen, la encuentran. Inclusive antes era difícil encontrar información de enfermedades que son un poco raras, pero ahora sí lo pueden conseguir rápidamente. ¿Ya? Entonces tienen que estar, les pido, tengan sus cámaras encendidas, no apagadas, porque a veces me da la impresión que estoy hablando solo. Ya, luego vamos a ver el tema. Entonces, ¿qué cosa es salud? De acuerdo a la OMS, o sea, Organización Mundial de la Salud, la salud es cuando uno está, digamos, tiene bienestar físico y mental y social, ¿no? Está en completo estado de bienestar, ¿no? Y como consecuencia de ello no hay ningún tipo de enfermedad. Es estar bien de salud, como se dice. ¿Y qué cosa es la enfermedad? Es cuando la afección que tiene un ser vivo, ¿no? Cuando ya se altera esa salud. En otras palabras, no hay buena salud. Y luego, siempre ustedes han escuchado la palabra patógeno, ¿no? Patógeno. Entonces, un agente patógeno es el que va a producir la enfermedad en un huésped, ¿no? En este caso, si hablamos de seres humanos, en el ser humano. Si hablamos de un animal, va a ser en un animal, va a ser huésped. Y virulencia es el grado de patogenicidad de un agente infeccioso, ¿no? Eso afecta el número de microorganismos que va a ser capaz de desencadenar la enfermedad en un tiempo dado, ¿no? O sea, gran cantidad de microorganismos, ¿no? Va a producir la enfermedad la va a desencadenar de manera alarmante, ¿no? Por ejemplo, los virus, por ejemplo, gran cantidad de virus en un cuerpo va a producir eh, bastante daño. Poco virus todavía se puede combatir, pero cuando los virus ya ingresan, ya prácticamente destruyen toda la defensa, el sistema inmunológico de las personas, ya es difícil que pueda, digamos, el cuerpo defenderse ya de ellos, pueda defenderse de ellos. Eh, Así es, ¿no? Entonces tenemos virulencia. Luego, ¿cómo se clasifican las enfermedades? Las enfermedades tienen las diferentes clasificaciones, ¿no? Ya.
Ahora, hay varios tipos de enfermedades, ¿no? Tenemos las enfermedades no infecciosas, es decir, que no contagian, ¿no? No contagian, pero son enfermedades, porque las personas no están bien de salud con ese tipo de, de cosas que tienen, de desequilibrio, ¿no? Hay, por ejemplo, las degenerativas, ¿no? Ese es un desequilibrio en los mecanismos de regeneración. O sea, cuando ya se altera alguna parte de nuestra anatomía y algunos de los órganos o tejidos ya no funcionan. Eh, por ejemplo, nosotros hemos visto ya el sistema nervioso. Por ejemplo, los nervios, o sea, las neuronas, no se regeneran. No se regeneran. Nosotros nacemos con unas neuronas y esas neuronas con el tiempo se van deteriorando. Entonces eso es lo que produce esos tipos de enfermedades, ¿no? Como el Parkinson, ¿no? Ustedes han escuchado el Parkinson, ¿no? Que las personas no pueden mantener su cuerpo estable. Otra cosa son los infartos, infartos al corazón, infartos al cerebro, ¿no? Todo eso son enfermedades degenerativas. El Alzheimer es cuando la persona no llega a una edad que ya no conoce, ya no reconoce a las personas, ni a su familia, ni a sus hijos. A nadie reconoce. Entonces es el Alzheimer. La cirrosis es un deterioro del hígado. O sea, el hígado poco a poco se hace como un porchito nomás, va desapareciendo hasta que ya no funcione. Si nuestro hígado no funciona, ya ustedes saben, ya hemos visto esa parte nosotros, ¿no? El hígado es como el químico de nuestro cuerpo. Sin ese hígado ya no, lo único que puede funcionar ya es haciendo trasplante de hígado nada más. Y presbicia es lo que se refiere a la vista, ¿no? Degenerativa, o sea, ¿por qué usamos ya a cierta edad lentes? Porque nuestros ojos ya no están iguales, pues, ¿no? Entonces se llama presbicia. Sí o sí ya tenemos, o sea, las personas que tenemos cierta edad, más de 40 años mayormente, ya empieza a bajar la vista. Entonces ahí es cuando se empiezan a usar ya lentes, cuando las personas no pueden leer de cerca, no pueden ver de lejos. Esas son enfermedades de la vista, presbicia. Y luego hay otro tipo de enfermedades que son ocupacionales. Ocupacionales se refiere así a trabajos, ¿no? O sea, que tú realizas alguna actividad y en esa actividad te vas a topar con productos durante mucho tiempo que te van a producir lesiones, ¿no? Por ejemplo, los mineros que trabajan en minas, por ejemplo, los mineros acá en el Perú, a ellos por ejemplo, ya digamos, se jubilan en menos tiempo. ¿Por qué? Porque ellos consumen o absorben muchos químicos, muchos polvos químicos, y eso les produce ciertas enfermedades. Por ejemplo, bueno, lesiones, no, bueno, serían lesiones cuando hay accidentes, ¿no? Que puede ocurrir en cualquier sitio. Es algo que se ocurre por un trabajo. Por ejemplo, los que trabajan en construcción se pueden caer, ¿no? Están en una escalera, se caen, no están protegidos, no se ponen cascos y entonces ¡pum!, caen, desaparecen, ¿no? Y o sea, se lesionan, ¿no? Por ejemplo, el saturnismo es cuando la gente se envenena con plomo. Por ejemplo, la pintura, por eso a veces se dice cuando de repente ustedes pintan sus casas, tienen que dejar que se ventile un poco,
porque aunque ahora ya no se utiliza, pero antiguamente se utilizaba plomo en las pinturas. Entonces ese plomo, si tú lo absorbes, produce lesiones en los pulmones. Entonces el saturnismo tiene ese nombre, ¿no? Es envenenamiento por plomo. Luego la silicosis es cuando inhalas polvo de sílice. También, mayormente estas enfermedades afectan mucho a los pulmones, ¿no? Y si te afecta a los pulmones, trae en consecuencia que afecte a otros órganos. La viriliosis es también, viene su nombre, viriliosis de berilio. Entonces, berilio es un químico, ¿no? Entonces, polvo de berilio produce la viriliosis. Y el asbesto también es un, asbestosis es cuando te contaminas con asbesto, que también afecta a los pulmones y que son pequeños residuos de ese asbesto, es lo que produce ese tipo de enfermedades ocupacionales, ¿no? De esa enfermedad asbestosis que se le dice. Pues este grupo de enfermedades son mayormente, generalmente al común de la gente no le da, sino a la gente que trabaja con esos productos, ¿no? Como trabaja con plomo, que trabaja con sílice, berilio y asbesto, que mayormente son la gente que trabaja en los centros mineros y la gente que vive alrededor de esos restos mineros, de esos centros mineros, les afecta también, porque a veces los residuos de esas minas contienen, por ejemplo, plomo, y ese plomo lo absorbe la gente del lugar. Inclusive acá en Lima hay varios sitios que hacen exámenes sobre eso y se nota o prueban de que hay, sobre todo a las personas que viven cerca de fábricas, a veces tienen ciertos envenenamientos. No se percibe al momento, pero si les hacen un análisis, sí sale, ¿no? Luego tenemos las enfermedades carenciales. Son aquellas porque falta algún tipo de vitamina, algún principio que nos sirve en la alimentación. Por ejemplo, la nictalopía se refiere a la vista. Hay algunas personas que no ven de noche. O sea, no tienen nada, sino que es por falta de alguna vitamina. O sea, tienen problemas con la luz. O sea, en la noche, de día ven bien, no problema, pero de noche o cuando están en sitios de poca luz, no pueden ver bien. El beriberi es falta de la vitamina B1. Sí, profesor. Sí, ya. El beriberi es falta de la vitamina B1, ¿no? Y ese afecta mayormente al corazón. Con la falta de esa vitamina afecta al corazón, los nervios. Y el escorbuto, que es a veces común en algunos es el escorbuto, es falta de la vitamina C. La vitamina C no hay, ¿no? Entonces, ahí salen las llaguitas en la boca, las encías a veces sangran. Ese es el escorbuto, ¿no? A veces cuando a uno le salen unas llaguitas blancas, ahí esa es falta de vitamina C. Hay que tomar más vitamina C. El raquitismo es falta de vitamina D. No han tomado leche, chiquitos. Entonces, ¿qué cosa pasa? Raquitismo hace que los huesos sean blandos y a veces que sean así como que se debilitados. Entonces, las personas con raquitismo les produce eso. Y luego tenemos hemorragias. Las hemorragias, bueno, ya, hemorragias puede ser, más que todo ustedes ya saben que hemos visto el sistema de la sangre, ¿no? Cuando el sistema circulatorio, hemos visto la sangre, la hemorragia, cuando es hemorragia, cuando la sangre no coagula. Algunas veces es falta de alguna vitamina, como vitamina E,
Por ejemplo, hay gente que a veces no coagula, se hace un corte y se le sale la sangre rapidito, ¿no? Es porque no coagula, su sangre no coagula. Luego tenemos, o, o si no, ya es producto de alguna enfermedad, ¿no? Que tiene hemorragia, ¿no? Y luego enfermedades congénitas son las que se manifiestan desde el nacimiento. Mayormente son los síndromes, ¿no? Los síndromes que se producen por algún problema genético, como el síndrome de Down, el síndrome del superhombre, síndrome de la superhembra, la hemofilia, el daltonismo, ¿no? Daltonismo, las personas que confunden el color rojo con el verde, ¿no? Son personas daltónicas. ¿No? La hemofilia, ¿no? Son todas enfermedades de tipo congénito. Y luego tenemos las enfermedades inmunológicas, que es cuando se altera nuestro sistema inmune. Por ejemplo, la dermatitis, problemas de la piel, el asma, también es un problema, falla el sistema inmune, el SIDA, el virus perdón, el SIDA justamente se produce, a veces el SIDA, la gente que fallece del SIDA puede fallecer de cualquier enfermedad. ¿Por qué? Porque el SIDA ataca el sistema inmune. Entonces, cuando está debilitado el sistema inmune, cualquier tipo de enfermedad puede contraer. La artritis ya es problema de las artrosis, ¿no? Mucha gente ya de edad ya tiene artritis porque sus articulaciones ya no funcionan bien. Y luego tenemos el lupus, que es un defecto del tejido conjuntivo. ¿Qué más tenemos? Ya. Luego vemos las enfermedades infecciosas. Entonces, las infecciosas, esas sí contagian. Esas sí contagian, ¿no? Ahora las causadas por virus, ahora que está de moda o que se habla todos los días del COVID. El COVID, por ejemplo, es una enfermedad producida por un virus, SARS-CoV-19 que lo han puesto, ¿no? Entonces, lo causa un agente viral. Otros ejemplos de enfermedades causadas por virus es la varicela, la misma gripe, ¿no? O sea, el COVID en sí es una gripe también, pero sino que es una gripe de tipo más fatal, ¿no? Luego el sarampión, el SIDA también causada por virus y el herpes, ¿no? Esas son enfermedades causadas por virus. Por eso no hay que confundir. Los virus, generalmente, estos tipos de enfermedades, mayormente se curan no se llegan a curar, sino se combate con vacunas. Por eso es que hay vacuna para la varicela, hay vacuna para la gripe, ahora hay vacuna para el COVID. Me imagino que ustedes ya se han vacunado, estarán vacunándose. Hay vacuna para el sarampión. Para el SIDA todavía no han sacado. Para el herpes tampoco, si no hay tratamientos, me parece. Entonces, no confundir. Hay enfermedades contagiosas que son producidas por virus y otras que ya son por bacterias, ¿no? Las bacterias, por ejemplo, tenemos la tuberculosis. La tuberculosis, ya saben, que ataca los pulmones. El cólera, ¿no? Que ustedes saben, acá hace como, de repente ustedes todavía no nacían, pero ahora como 10, 15 años, hubo acá en el Perú así como tipo, como el COVID hubo también, pero a mucha gente le dio el cólera. Regresó esa enfermedad del cólera. Es una enfermedad de tipo de hace años, de hace cientos de años que ya se había desaparecido, pero acá en el Perú regresó, ¿no? Se contagia por el Vibrio cholerae, ese es el nombre de la bacteria, ¿no? Ustedes saben que las bacterias son seres
seres vivos, ¿no? Pertenece al grupo de los primeros seres vivos, las bacterias, ¿no? Eh, un virus sí no es un ser, no se le consideran seres vivos, sino las bacterias sí. Luego la tifoidea, el tétanos, la sífilis, ¿no? Que es una enfermedad venérea, se le dice, todos son causadas por bacterias. Pero también hay eh, por otro lado, que son por los protozoos, ¿no? Por ejemplo, la malaria, mal de Chagas, la amebiosis, toxoplasmosis, leishmaniasis, todos son enfermedades producidas por protozoos. También enfermedades producidas por hongos, o lo que se llama la micosis, por ejemplo, la histoplasmosis, el más común, pie de atleta, la tiña, que sale en el cabello, la caspa. Las caspas también se producen por un hongo. Muchas personas que tienen mucha caspa es un hongo, ¿no? Y la candidiasis, que es hongo en la parte vaginal, ¿no? Infección vaginal se le llama. Y luego también hay otras enfermedades producidas por el mildio, o sea, gusanos, ¿no? Como la teniasis, ¿no? Que es la tenia. Ustedes han escuchado de la tenia, que a veces en las personas crece como en forma grande. Hay tenias de bastante tamaño que habitan, son parásitos más que todos. ¿No? Son parásitos. La enterobiasisis, la fasciolosis, la cisticercosis, ¿no? Todos son producidas por gusanos, ¿no? Lo que comúnmente uno dice a veces, a veces dicen, no, mi hijo tiene gusanos, ¿no? Es porque tiene algún tipo de estas enfermedades que se producen por gusanos. Entonces hemos visto, y acá es un resumen porque hay muchas más enfermedades, ¿no? Estas son de las más conocidas donde se tiene un origen. Pero si hablamos de enfermedades, si nos referimos solamente a un órgano, podemos encontrar muchas enfermedades. Por ejemplo, si hablamos del corazón, hay muchas enfermedades del corazón, angina de pecho, eh, por ejemplo, ¿qué más hay? Hipertensión arterial, todos son enfermedades también, ¿no? Pero en algunos casos son contagiosas y en algunos casos no. Por ejemplo, también la diabetes, por ejemplo. Por ejemplo, ustedes la diabetes, ¿cómo la pondrían? ¿En qué tipo de enfermedad? ¿La diabetes será enfermedad contagiosa? ¿Qué dicen ustedes? A ver, lo que están presentes, ¿qué dicen ustedes? ¿La diabetes es una enfermedad infecciosa, contagiosa o no? No, profesor. No, la diabetes no es contagiosa. Pero, ¿y de qué tipo será? Si no es contagiosa, ¿de qué tipo será? Degenerativa. O sea, la diabetes es porque, también lo hemos visto eso nosotros, si ustedes se acuerdan. Eso es porque ahí falla, no produce, no produce glucosa, uno de los órganos. El páncreas falla ahí. Entonces, esa es una enfermedad de tipo, podríamos decir, degenerativo, bueno, porque no a todos le da la diabetes así nomás, ¿no? Esos son diabetes, por ejemplo, ¿no? El, fácil, ¿qué más? ¿No? Todas las gripes son causadas por virus, todo tipo de gripes. Es así, ¿no? Entonces ustedes ya más o menos, ustedes tienen que hacerme, ya vayan avanzando, busquen una enfermedad cualquiera y la clasifican y les ponen, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad, vamos a poner, quieres hablar de la amebiosis.
Entonces tienes que explicar que es una enfermedad infecciosa, que es contagiosa, quién la produce, cómo se cura, de repente también en qué lugares nomás se puede dar, etcétera, etcétera, ¿no? Algún tipo de esas enfermedades. Si son enfermedades medias raras, mejor para también conocer todos nosotros. Ya enfermedades muy comunes no pongan, pero van a poner sarampión, ¿no? Ya es muy conocido, ya casi siempre exponen de eso. Podrían exponer, por ejemplo, del COVID-19, ¿no? Ya es enfermedad nueva. Pueden exponer tifoidea o alguna enfermedad venérea, qué cosa produce, como la sífilis, ¿no? Todo eso. Ya. Y tiene que ponerle todo lo que viene adelante, ¿no? Ahora, infecciosa, una enfermedad tiene tres etapas. Tres etapas. Hay un tiempo cuando ingresa el agente a nuestro organismo y no hay síntomas. Piensen ustedes en el COVID-19. Ahí, en el COVID, ahí piensen eso. Eso es lo que pasa. Cuando la gente tiene síntomas de COVID, no es que en ese momento se infectó, sino que ha tenido o ha habido una etapa de incubación, ¿no? Entonces, el tiempo comprendido entre el ingreso de la gente al organismo hasta la aparición de los síntomas se llama etapa de incubación. Ahora, cuando la gente ya siente el síntoma, o sea, cuando comienza a tener fiebre, comienza a toser, ¿no? Comienza a toser, es porque le da fiebre. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está tratando de defenderse de ese organismo que ha invadido nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene fiebre es porque se está defendiendo nuestro cuerpo de algún patógeno que ha ingresado a nuestro cuerpo, ¿no? A nuestro organismo. Entonces, en esa etapa, cuando uno siente los síntomas, es la etapa de desarrollo. Si tú en una enfermedad pasas esa etapa de desarrollo, vas a sobrevivir. Si llegas hasta la etapa de desarrollo, ahí nomás quedas, ya fuiste, pues. Porque ya el organismo que ha invadido, ya derrotó a todos los órganos vivos, toda tu defensa la derrotó, ya te quedaste sin defensas. Entonces el cuerpo está expuesto y entonces ahí ya la persona fallece, ¿no? Entonces, y etapa de convalecencia ya es en que el organismo se comienza a recuperar y la infección, o sea, la invasión es vencida. No es lo que pasa con el COVID, ¿no? O sea, si tú en el COVID tú soportas o la gente ha soportado esa etapa de fiebre, de que le falta aire, todo, luego ya cuando el virus es derrotado ya comienza a recuperarse lentamente. Y si no, lamentablemente, no. Y ese es el mismo proceso de toda enfermedad infecciosa. Ese es el desarrollo, ¿no? Ese es así es. Y luego, ¿qué más tenemos? ¿Cómo es cómo es que uno se infecta? Puede ser por vía oral, o sea, digamos, tomando agua o alimentos contaminados, ¿no? Por vía oral, por ejemplo, el cólera, uno se contagiaba de esa manera, por tomar agua hervida, agua que no estaba hervida, o consumir alimentos contaminados. La tifoidea también te da si tú no consumes alimentos, si consumes alimentos contaminados. Luego, a través de la tos, estornudo, saliva, ya, con personas enfermas. Caso del SIDA, caso de la tuberculosis también, ¿no? Con la saliva te puedes tú contagiar. A través de la piel, por ejemplo, claro, o sea, cuando el paludismo se produce cuando un zancudo contaminado te pica, ¿no? Entonces te pasa el paludismo.
El coital o sexual es cuando se tiene relaciones con personas enfermas. Ese es en el caso del SIDA, por ejemplo, el contagio es por muchos de los contagios cuando no se tiene relaciones sexuales sin protección, entonces los fluidos se intercambian, ahí contagia a la persona. O también, si en el caso de enfermedades venéreas, la sífilis, todo se produce muchas veces por el contacto sexual, o sea, cuando hay coito, ¿no? Y luego tenemos, también se produce de madre a hijo, a través, cuando el bebé todavía está en la placenta, ¿no? Todavía está ahí, y a veces algún tipo de enfermedad la mamá puede transmitir al bebé que está, todavía no sale. O cuando ya está dando de lactar a través de las mamas, ¿no? Cuando le da de lactar, entonces también a veces le contagia algún tipo de enfermedad a sus hijos, ¿no? A su hijo, ¿no? Es así, ¿no? Entonces, todo eso son las diferentes características. Entonces, recomiendo que vayan estudiando, vayan buscando ya alguna enfermedad. Eso lo vamos a hacer en la última semana de, de clase, como ya para cerrar ya en la última semana de clases, ya en diciembre más o menos que va a hacer eso. Listo, ¿no? Entonces sería la clase, ya va a acabar la clase de hoy. Espero que hayan escuchado, ¿no? Solamente siempre veo a una o dos personas que tienen sus cámaras prendidas, el resto no. Y entonces realicen sus prácticas, lean bien sus preguntas. Ustedes me responden a veces cosas que no son en sus prácticas. Sus prácticas, todo lo que yo he hablado está para que ustedes lo puedan resolver en su práctica. Es más, creo que lean esta parte más. Esta etapa, hay como 2 o 3 preguntas de esta parte, etapas de una enfermedad infecciosa. Lean bien esta parte para que puedan responder bien y hagan su práctica. Su práctica tampoco no la hagan al azar. Lean, desarrollen, marquen lo que es correcto. No marquen por marcar nomás sus prácticas. Listo, entonces antes que se corte, ahí lo dejamos y nos vemos hasta la próxima semana. Ya, profesor. Nos vemos, cuídense.